en los rincones más oscuros de Greswold, una ciudad antigua, donde las calles empedradas serpentean entre edificios góticos y torres que parecen tocar el cielo. Los habitantes hablan en susurros sobre una figura misteriosa que emerge al caer la noche, Lady Agatha Blackwood, una mujer cuya presencia evoca tanto temor como fascinación. Deambula por los callejones acompañada de su inseparable compañero, una rata de ojos brillantes llamada Edgar. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene Lady Agatha. Algunos dicen que ha estado allí desde antes de que sus abuelos nacieran. Otros creen que es una aparición, un espíritu que nunca encontró descanso. Lo que es cierto es que su figura es inconfundible, alta y esbelta, envuelta en un abrigo negro que ondea con el viento, un sombrero de copa que añade misterio a su semblante, y un bastón tallado con símbolos antiguos que resuenan con una energía indescriptible. La historia de Lady Agatha se remonta a tiempos oscuros, cuando Greswold enfrentaba una de sus peores calamidades. La peste negra había llegado a la ciudad, cobrando vidas sin discriminación. Las campanas de las iglesias tañían constantemente en señal de duelo, y las calles estaban desiertas, salvo por los enfermos y los desesperados. Agatha Blackwood, en ese entonces una joven noble de mente brillante y espíritu inquieto, se negó a aceptar que no había solución para el sufrimiento de su pueblo. Desde pequeña había mostrado una inclinación por las ciencias y las artes ocultas. Estudiando textos antiguos y aprendiendo de sabios que viajaban desde tierras lejanas, sus padres, el Lord y la Lady Blackwood, le proporcionaron la mejor educación, sin imaginar que su curiosidad la llevaría por caminos que muchos considerarían prohibidos. Desesperada por encontrar una cura, Agatha se adentró en las catacumbas bajo la ciudad, donde se decía que residían conocimientos olvidados por el tiempo. Allí, en cámaras polvorientas iluminadas solo por la tenue luz de su lámpara de aceite, descubrió manuscritos y pergaminos que hablaban de la relación entre las ratas y la enfermedad, pero también de cómo podían ser la clave para combatirla. A través de métodos poco convencionales comenzó a experimentar con pociones y brebajes, utilizando ingredientes que recolectaba con la ayuda de las ratas que infestaban la ciudad. Con paciencia y dedicación logró entrenar a estas criaturas, enseñándoles a transportar muestras y recolectar hierbas medicinales de lugares inaccesibles para los humanos. Edgar, una rata de inteligencia excepcional, se convirtió en su mano derecha, entendiendo sus instrucciones y comunicándose con sus congéneres. Las noticias de sus éxitos se esparcieron entre los habitantes más pobres, quienes acudían a ella en busca de ayuda. Sus remedios comenzaron a mostrar resultados, y algunos enfermos empezaron a recuperarse. Sin embargo, sus métodos no pasaron desapercibidos para la iglesia y la nobleza local. Acusada de herejía y brujería, Agatha fue llamada a juicio. En un tribunal presidido por clérigos y nobles temerosos, fue condenada al exilio, obligada a abandonar todo lo que conocía. Desterrada y sola, Agatha encontró refugio en los antiguos bosques que rodeaban Greswold. Allí, continuó perfeccionando sus habilidades, conectando aún más profundamente con la naturaleza y las fuerzas que pocos se atrevían a invocar. Las ratas se convirtieron en sus ojos y oídos en la ciudad, manteniéndola informada sobre los acontecimientos y los sufrimientos de la gente. Con el tiempo, las historias sobre ella se transformaron en leyendas. Se decía que podía hablar con los animales, que controlaba las sombras y que poseía el secreto de la vida eterna. Algunos afirmaban haberla visto caminando bajo la luna llena, susurrando encantamientos que hacían florecer las plantas marchitas y sanar a los enfermos que encontraba en su camino. A pesar del temor que inspiraba, había quienes buscaban su ayuda en secreto. Personas desesperadas que no encontraban respuestas en la medicina convencional o en las oraciones acudían a ella en busca de curas, pociones o soluciones a problemas que escapaban de la lógica. Agatha, con una mezcla de compasión y distancia, ofrecía su ayuda a cambio de promesas de mantener su existencia en secreto. Mientras tanto, en Greswold las tensiones crecían. La corrupción se había infiltrado en las altas esferas del poder. La iglesia, más preocupada por mantener su influencia que por el bienestar del pueblo, imponía leyes cada vez más estrictas. Los rumores de una amenaza inminente comenzaron a circular. Una fuerza oscura se acercaba, una plaga aún más devastadora que la anterior, y esta vez, ni las oraciones ni los ejércitos serían suficientes para detenerla.
Los más sabios recordaban profecías antiguas que hablaban de un cataclismo, de una sombra que cubriría la tierra y de una salvadora rechazada por su propia gente. Las piezas encajaban, y los más valientes comenzaron a susurrar el nombre de Lady Agatha como la única esperanza para evitar el desastre. Una noche, el joven Thomas, aprendiz de herrero y hijo de uno de los pocos clérigos honestos que quedaban, decidió buscar a Agatha. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el bosque siguiendo las indicaciones que había reunido de fragmentos de conversaciones y viejas leyendas. Finalmente llegó a un claro iluminado por la luz de la luna, donde una cabaña solitaria se alzaba entre los árboles. Agatha lo recibió con una mirada penetrante, pero no hostil. Edgar observaba desde su hombro, sus ojos brillantes reflejando la luz de las llamas en la chimenea. Thomas le explicó la situación. La ciudad estaba en peligro, una sombra se acercaba y necesitaban su ayuda. Le habló de las injusticias, de cómo la gente sufría mientras los poderosos ignoraban sus súplicas. Durante un largo silencio, Agatha contempló el fuego, sus pensamientos viajando a través de los años de rechazo y soledad. Finalmente se volvió hacia él. «Ayudaré», dijo con voz firme, «pero mi ayuda tiene un precio. Greswold debe estar dispuesta a cambiar, a aceptar lo que antes rechazó. De lo contrario, todo esfuerzo será en vano». Thomas asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Juntos regresaron a la ciudad, donde Agatha comenzó a preparar sus planes. Reunió a aquellos que aún creían en el bien, formando un grupo secreto dispuesto a enfrentarse a la amenaza. Utilizando sus conocimientos y la red de información proporcionada por las ratas, descubrió que la fuente de la oscuridad era un antiguo artefacto escondido en las catacumbas bajo la catedral, colocado allí por los mismos líderes corruptos que ahora negaban su existencia. La confrontación final fue una mezcla de ingenio, magia y valor. Agatha, con Edgar siempre a su lado, guió a su grupo a través de laberintos subterráneos, enfrentándose a trampas y guardianes sobrenaturales. Utilizó sus habilidades para neutralizar las fuerzas oscuras y finalmente llegó al artefacto. Una esfera oscura que pulsaba con energía maligna, sabiendo que destruirla liberaría una energía capaz de arrasar la ciudad. Agatha tomó una decisión difícil. Con cantos antiguos y fórmulas olvidadas, canalizó la energía hacia sí misma, absorbiendo la oscuridad y sellándola dentro de su propio ser. El proceso fue doloroso y agotador, pero logró contener la amenaza. Al emerger a la superficie, la ciudad estaba a salvo, pero Agatha había cambiado. Sus ojos ahora reflejaban una profundidad aún mayor, y una sombra parecía acompañarla. La gente la miraba con asombro y temor, sin saber cómo agradecerle o si debían temerle aún más. Los líderes de la ciudad, avergonzados y expuestos, intentaron culparla una vez más, acusándola de ser la fuente de todos los males. Pero esta vez el pueblo no estaba dispuesto a aceptar más mentiras. Se alzaron en defensa de Agatha, reconociendo su sacrificio y valor. Sin embargo, Agatha sabía que su tiempo en Greswold había llegado a su fin. La oscuridad que ahora llevaba dentro era un peso que no podía imponer a otros. Decidió partir aventurándose más allá de los límites conocidos, en busca de un lugar donde pudiera contener y quizás algún día liberar de manera segura la energía que había absorbido. Antes de irse dejó a Edgar con Thomas, sabiendo que su fiel compañero estaría en buenas manos y que seguiría siendo un vínculo entre ella y la ciudad que tanto amaba. Greswold comenzó una nueva era, aprendiendo de los errores del pasado y trabajando para sanar las heridas. Las historias de Lady Agatha Blackwood se contaron durante generaciones, convirtiéndose en leyendas que inspiraban a jóvenes y viejos por igual. Y aunque muchos creían que nunca volverían a verla, algunos afirmaban que en noches de luna llena, una figura alta y elegante podía verse caminando en la distancia, siempre acompañada de una pequeña sombra a su lado. Un recordatorio de que el verdadero poder reside en el conocimiento, el sacrificio y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero está en contra. Años después, Thomas se convirtió en un líder respetado en Greswold. Bajo su guía, la ciudad floreció, abrazando tanto la ciencia como la magia, siempre con precaución y respeto. Edgar, la rata que había pertenecido a Agatha, vivió una vida larga, convirtiéndose en un símbolo de la alianza entre los humanos y las criaturas que antes eran temidas y despreciadas. Las catacumbas fueron selladas y los artefactos peligrosos
asegurados y estudiados para comprender mejor las fuerzas que una vez casi destruyeron la ciudad. Las enseñanzas de Agatha sobre equilibrio y responsabilidad se convirtieron en parte fundamental de la educación en Greswold. En las bibliotecas se conservan libros que narran la vida y los logros de Lady Agatha Blackwood. Los niños crecen escuchando sus historias, aprendiendo sobre la importancia de aceptar lo diferente y valorar el conocimiento en todas sus formas. Y aunque nadie sabe con certeza dónde está ahora Agatha en el fondo de sus corazones, los habitantes de Greswold saben que si alguna vez la oscuridad amenaza de nuevo, ella estará allí observando desde las sombras, lista para protegerlos una vez más.